Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas de mayor actualidad y que considero que más preocupa a prácticamente todos los inversores, que es el hecho de encontrarnos en una situación en la que constantemente nos parece que estamos en los topes de mercado, que estamos siempre en máximos históricos y no sabemos cuándo va a caer el mercado. Bueno, al final considero que son temas muy importantes, son temas que podemos tratar y que vamos a intentar darle un punto de vista objetivo, un punto de vista con datos y entender realmente por qué, bajo mi criterio también, los mercados no paran de subir y atraer capital. Por contra, vamos a intentar también tratar de alguna manera dar indicadores que nos permitan, llegado el momento en el que el mercado tenga que corregir, estar atentos y saber cómo actuar. Bien, para comprender todos estos conceptos, lo primero que vamos a hacer es analizar el balance de los grandes bancos centrales. En primer lugar, tenemos en pantalla el balance de la Fed. Para aquellas personas que no sepáis lo que es la Fed, viene a ser el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y es aquella institución encargada de coordinar y de llevar a cabo la política monetaria dentro de los Estados Unidos o con respecto al dólar, puesto que ya sabéis que el dólar se negocia internacionalmente y por lo tanto puede afectar a otros países. Otro de los aspectos que debemos de tener en cuenta es que la Fed, dentro de su balance, está dividido entre activos y pasivos, como lo que podría tener cualquier empresa. Simplemente vamos a darle un pequeñito matiz por el hecho de que cuando nos referimos a los activos de la Fed, nos vamos a referir a todas aquellas partidas que la Fed ha incorporado y por los cuales ha tenido que pagar dinero. Esto a priori pues parece también muy similar a lo que ocurre con las empresas, pero ojo, cuando una empresa compra cualquier tipo de activo, lo está haciendo frente a su propia caja, frente a sus reservas. No obstante, en el caso de la Fed, cuando hablamos de que se está ampliando su activo, nos referimos a que estas nuevas compras, ya sea de mortgage-backed securities, de bonos, de letras del tesoro, de créditos, de lo que sea, se está realizando a través de emisión de nuevo dinero. Claro, esto es curioso porque de alguna forma realmente el balance de la Fed podría ser infinito, puesto que son ellos los que emiten dinero y son ellos los que de forma ilimitada podrían estar comprando activos de la economía real o de cualquier empresa a cambio de seguir emitiendo nueva moneda. Esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy y vamos a ver dónde va a parar todo ese dinero y si luego se canaliza a la economía real a través también de lo que últimamente está muy de moda, como es el concepto de la inflación y de si se produce o no este efecto. De la misma forma podemos entender también la parte del pasivo. Concretamente el pasivo, si hemos dicho que los activos son todas aquellas partidas que se están comprando con dinero, pues ya tenemos el pasivo. El pasivo viene a ser todo ese dinero en circulación que está en la economía. Con ese dinero en circulación que se ha emitido para comprar activos, nos encontramos una situación muy similar a la que tenéis en pantalla. Esta sería la estructura del balance de la Fed actualizado a marzo de este año 2021 y como podéis ver, pues prácticamente la mayoría, ¿no? Todo lo que sería pues esa gran partida de balance está compuesta por bonos del tesoro, deuda, etc. Claro, este es el problema, que nos hemos visto en una situación en la cual, pues ya en el año 2008, el saldo de la Fed o el balance de la Fed se amplió muchísimo y este año pasado, con todo el tema del COVID, pues ya habéis visto, se ha multiplicado prácticamente por 2 la ampliación del balance de la Fed. ¿Cómo se hace esto? Pues lo acabamos de explicar anteriormente, se hace a través de lo que se conoce como un quantitative easing, que viene a ser pues la emisión de nueva moneda en circulación, es decir, la ampliación de su pasivo, a costa de comprar también, porque ya sabéis en la ecuación contable que la parte del activo tiene que ser igual al pasivo, en este caso pues no habría patrimonio neto, pero bueno, que lo entendamos por la compra ya sea de bonos o de equities. Pues esto es lo que está pasando, ni más ni menos. Que todo este dinero que está entrando, principalmente, ¿a dónde va? Pues a Treasury Securities y bueno, pues en otras medidas también a activos garantizados con hipotecas, que esto además lo hemos visto de forma muy reciente en el canal. Entonces, claro, esta es la situación que ahora mismo nos encontramos. Está entrando muchísimo dinero en las bolsas, está entrando muchísimo capital, ya no solo de partícipes privados, sino desde un punto de vista más institucional o de bancos centrales
que están sosteniendo a toda costa los mercados. Y esto produce una cierta inflación que ahora veréis que desde mi punto de vista voy a matizar para que entendamos pues por qué estas bolsas no paran de subir. Y diremos, bueno Héctor, es que también esto es algo muy específico de los Estados Unidos, puede ser más transitorio y a lo mejor pues que la Reserva Federal amplíe sus balances y que emita pues nueva moneda comprando bonos o comprando activos, pues tampoco es tan preocupante, ¿no? Porque al final devalúan el dólar y con todos los activos que tienen detrás pues pueden respaldar y por lo tanto pues no hay ni inflación ni tampoco su deuda, pues los costes de la deuda son muy grandes, puesto que Estados Unidos es muy solvente. Ya. Pero fijaros cómo esto se está también llevando a otras economías y concretamente a la europea. Aquí tenéis el mismo balance del Banco Central Europeo en el que la situación ha sido exactamente igual, es decir, se ha producido una ampliación de todos los activos que tiene el Banco Central Europeo en cartera y que es prácticamente igual. Se traduce la misma situación que tenemos en los Estados Unidos. Está entrando unos flujos de dinero muy grandes, puesto que es la forma en la que los bancos centrales emiten esta nueva moneda y lo que pretenden es que este nuevo capital se ponga rápidamente en circulación. Pero ahora os hago una pregunta. Todo este dinero que está entrando a través, pues ya sea de bancos centrales, etcétera, luego, pues bueno, ya sabemos que hay ciertas medidas, ¿no? De apoyo a emprendedores, de apoyo a empresas, de apoyo tal, pues ciertas políticas que se han realizado recientemente con el tema del COVID. Pero ¿pensáis que todo el capital que está entrando ahora mismo va a parar a la economía real? ¿Va a parar a los negocios? ¿Va a parar a las familias? ¿Va a parar a los pequeños emprendedores que lo que quieren ahora mismo es reactivar la economía? ¿O se está quedando todo en los mercados financieros? Pues esta es la pregunta a la que vamos a tratar de contestar. Bien, lo que veis en pantalla yo creo que es al final la slide más importante de este vídeo. Como podéis observar, esta es la relación entre el S&P 500 y la liquidez global que existe en los mercados financieros. Esto se traduce en una correlación bastante positiva, como podéis observar, es decir, en los momentos en los que hay mayor liquidez, pues al final las bolsas funcionan mejor, y en los momentos en los que tenemos un recorte de liquidez, pues al final le cuesta algo más calibrar a todos estos mercados. Pensad que la liquidez es la gasolina de los mercados. Si hay liquidez, los mercados tienden a subir, y si no hay liquidez y se corta la liquidez, se corta el grifo, pues obviamente es complicado para lo que son los mercados pues estar constantemente creciendo, porque la liquidez técnicamente, si no la vamos ampliando, es limitada y se puede estancar. Entonces, bajo mi punto de vista, esta es la slide más importante porque nos va a permitir entender muy bien ahora mismo qué es lo que ocurre en los mercados, porque se están moviendo por un factor prácticamente o 100% o 99% basado en la liquidez. La pregunta, ¿no?, que hacíamos en este vídeo, que es, ¿realmente ese dinero que se está emitiendo está yendo a parar a la economía, ¿cómo decirlo?, a la economía interna, a la economía local? La respuesta es no. La respuesta es que todo este dinero, lo único que está ocurriendo es que se está reinvirtiendo de nuevo en bolsa. ¿Por qué? Porque si tú tienes un dinero que ahora mismo, pues yo qué sé, vamos a decir, ¿no?, te ha llegado del cielo, un dinero que a priori pues es prácticamente gratuito porque no paran de emitirlo, pues llega un punto en el que ya no puedes prestar todo ese dinero. Los bancos están inundados de capital. La gente, digamos, los depósitos que ahora mismo, por ejemplo, salía la estadística de España recientemente, el número de depósitos que tiene la gente en caja es enorme. Por lo tanto, los bancos pueden prestar sin ningún problema, no están teniendo problemas de mínimos de caja que tienen que mantener, los tipos de interés además, paradójicamente, ¿no?, son muy bajos y por lo tanto, pues bueno, estamos viendo una situación muy rara por el hecho de que los tipos de interés son muy bajos, pero la gente sigue prefiriendo tener dinero en caja. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final ese exceso de dinero se tiene que canalizar hacia algún lado. Y uno de los instrumentos por excelencia para canalizar ahorros o para canalizar depósitos que están parados es la bolsa. Y esto es lo que ocurre. Fijaros aquí la relación, cómo empieza, sobre todo en los momentos en los que se empezó toda esta expansión monetaria, vamos, a punta pala, vamos a decirlo, donde tenemos una reducción de liquidez muy grande, motivada también por las caídas producidas por el COVID, y a partir de ese momento la economía, o digamos los bancos centrales, reanudan o incrementan la velocidad a la cual establecen todas esas compras de activos, todo ese QE,
para darle gasolina al mercado. Automáticamente los mercados reaccionan y, como veis, se correlacionan muy bien con esta situación de liquidez. ¿Cuál es el problema? Pues que en el momento en el que la liquidez se corte, porque no vamos a estar emitiendo billones y billones de dólares todos los meses, bueno, o pienso yo, porque a lo mejor esto también dentro de los bancos centrales parece un poco de broma, pero nos encontramos una situación en la cual ahora mismo, mientras exista gasolina, el mercado va a tirar. Y este es uno de los grandes problemas. Y principalmente, ¿por qué? Porque llegará un momento en el que nos encontramos unos activos que técnicamente no están respaldados por un crecimiento real. Obviamente hay empresas que sí que es cierto que generan mucha caja, que están atrayendo muchísimo capital, etc. Estamos de acuerdo. Pero estamos en un momento en el que la economía está realmente para lo que... Es decir, está correlacionada con lo que estamos viendo en los mercados, unos mercados de máximos históricos. ¿Pensáis que ahora mismo la economía internacional o mundial está realmente en máximos históricos? Pues bueno, desde mi punto de vista esto va más desde el punto, digamos, desde la liquidez que está emitida ahora mismo, de todo el dinero que inunda los mercados financieros y que al final ese exceso nos lleva a reinvertirlo en bolsa, más dinero, ¿dónde lo metemos? Lo reinvertimos en bolsa y así sucesivamente, y que llegará un momento en el que la liquidez se acabará, no se podrá emitir tantísimo dinero, se empezará a reducir los balances de la Fed o del Banco Central Europeo cuando consideren que la situación más o menos está bien, y los mercados en ese momento tendrán que caer. ¿Cuándo ocurre esto? Pues no lo sabemos. Pues dentro de un año, dentro de 20 años, dentro de 3 días, bueno, al final esto es algo complicado porque depende más de los bancos centrales que de la propia economía. No obstante, llegados a este punto, podemos hacernos otra pregunta, y es decir, Héctor, si se está metiendo tanto dinero en el mercado, ¿por qué no se produce una inflación súper feroz? Bueno, en este caso es lo de siempre. Ya estáis viendo que muchos de los activos que se están comprando vienen por la vía de la compra de deuda. Y siempre y cuando todos estos países sean capaces de mantener unos ciertos niveles de solvencia a la hora de poder pagar o a la hora de tener unos activos que respalden esa deuda para generar flujos de caja que en el futuro hagan frente a todos los intereses, pues tampoco tiene por qué haber una superinflación. ¿Qué es lo que ocurre sobre todo en países de Latinoamérica cuando no paran de emitir moneda? Que realmente esos activos que luego respaldan o que pretenden respaldar la posibilidad de que tú puedas repagar toda esa deuda o todo ese endeudamiento que estás utilizando, si no es solvente, si la gente no se lo cree, al final eso es dinero muerto que no hace nada, y simplemente pues aquí sí que se producen procesos de hiperinflación o de superinflación que al final son muy complicados de revertir, sobre todo si no hay tejido productivo o no hay una economía real que luego, ya sea por la vía de los impuestos, que es por la vía por la que el Estado recauda y por lo tanto puede hacer frente a todas esas deudas que tiene con terceros. Sin embargo, os quiero matizar una cosa: el hecho de que no exista inflación en la economía real no implica que las bolsas pues nos encontremos en un punto en el que están ciertamente descorrelacionadas, como decíamos antes, con la economía real. Y esto para mí, pues entendedme, ¿no? El concepto que os quiero traer, que esto sería como una especie de inflación bursátil. Inflación bursátil desde el punto de vista de que, bueno, aquí tenéis en pantalla lo que se conoce como el Buffett Indicator, que lo que pretende simplemente pues es medir la relación que existe entre la capitalización bursátil de los Estados Unidos y luego el PIB, lo que es la capacidad real de poder producir, de la demanda interna que se produce dentro de los Estados Unidos. Y fijaros, porque en los niveles de 2007 aproximadamente estábamos más o menos sobre los 140 más o menos, y aproximadamente a las alturas en las que estamos en el año 2021 pues prácticamente estamos al doble. Se ha producido casi un por dos con respecto a esta relación entre market cap y luego lo que serían, o los precios, ¿no? Con los precios de las empresas multiplicado por el número de acciones que tienen, esto nos daría el market cap frente a la capacidad real de producir de la economía. Entonces, como os digo, no es que se haya trasladado esta inflación a la economía normal, a la economía doméstica, que todos podemos entender, sino que desde mi punto de vista se ha producido una inflación bursátil que lo único que ha producido es que ese dinero no esté llegando ya sea a los hogares o ya sea a los negocios locales más tradicionales,
sino que se ha canalizado prácticamente todo hacia las bolsas y, pues bueno, también, ojo, cuidado, se ha derivado mucha parte de todo este dinero que ha entrado en los mercados hacia productos apalancados por el hecho de que hay cierta euforia y lo que se busca es, pues este último tirón hasta donde dure, vamos a intentar sacar pues el máximo provecho a que todo está para arriba y obtener una mayor rentabilidad. Entonces cuidado, porque también pues nos encontramos en unos niveles en los cuales existe muchísimo capital, es cierto, pero si encima le añadimos el extra de que muchos de esos productos son apalancados y que a lo mejor no están sustentados en algo real, puesto que pueden ser derivados, y como digo, el apalancamiento pues multiplica por 2, por 3, por 4, por lo que sea, el efecto que tienen, o sobre todo el volumen negociado, ojo, cuidado, porque luego cuando nos vayamos a ver qué es lo que está respaldando todos esos activos, pues a lo mejor no nos encontramos nada. Si estamos diciendo que la bolsa ya está en unos niveles muy elevados para lo que somos capaces de producir, ojo, cuidado si encima nos estamos refiriendo a el volumen negociado en los derivados financieros. Y esto, pues bueno, puede producir en el medio largo plazo también caídas muy drásticas de los mercados, y desde mi punto de vista, pues yo no sería partidario de estar 100% invertido ahora mismo, sino que ir con bastante cautela, sobre todo para aquellas personas que os estáis iniciando en esto de invertir. Y luego, por último, ya por cerrar el vídeo, he querido traeros pues la relación que existe entre pues otro activo que, entre comillas, está cogiendo un papel muy relevante en toda esta situación que nos encontramos, que es las criptomonedas. Claro, pensad que si yo estoy emitiendo muchos dólares, al fin y al cabo, si tengo poquito, esos poquitos valdrán mucho, pero si tengo muchos, esos muchos valdrán poco. Esto es lo que le ocurre realmente al dólar, concretamente, ¿no? Os voy a poner en pantalla la relación del dólar index, que mide la fuerza relativa que tiene el dólar con respecto a pues distintas monedas. Y como vemos, desde que empezó la pandemia y que se empezó a emitir moneda, a emitir dólares todos los días y con unos ritmos muy elevados, pues lo que ha producido es que la fuerza relativa que tiene el dólar haya descendido. Claro, esto también motiva muchas veces a que las criptomonedas u otro tipo de activos que están referenciados a esta moneda americana, porque pensad que estamos hablando de Bitcoin dólar o estamos hablando de Ethereum dólar, pues pensad que si el denominador desciende, pues al final lo que tenemos es que el precio total del Bitcoin también puede ser mayor, ya no solo porque la gente lo esté comprando, sino porque el dólar cada vez vale un poquito menos. Entonces esto es importante, sobre todo para aquellas personas que preguntan: Héctor, ¿el tema de las criptomonedas es bueno, no es bueno, tal? Yo desde mi punto de vista, ya te digo, tampoco sería para estar 100% invertido en criptomonedas y estar loco por ellas, pero sí que es cierto que poco a poco van tomando cierta lógica con respecto a lo que serían las barbaridades que se están haciendo desde los bancos centrales. Por el hecho de que si cada vez mis dólares valen menos, pues voy a irme a buscar otros activos, como por ejemplo el Bitcoin, que son los Bitcoins que hay, que si no recuerdo mal son 21 millones, y a partir de esos 21 millones ya está, ya no hay ninguno más. Por lo tanto, ya sé que por mucho que quiera, no tenemos ese concepto deflacionista que nos puede ocurrir con el precio del activo. Entonces, bueno, con esto he querido dar un repaso a todo lo que sería la situación actual de mercado, poniendo el foco en los balances tanto de la Fed como de los bancos centrales europeos y haciendo un matiz muy importante con respecto a la importancia que tiene entender este mercado para aquellas personas que os estáis iniciando. Y ojo, que no entendamos que solo máximos históricos vayan a ser algo o vaya a ser una situación que no vaya a parar de subir indefinidamente, que entendamos que lo que está motivando todas estas subidas en gran parte es pues toda la cantidad de dinero que hay en circulación y que, ojo, en el momento en el que se corte el grifo. Lo bueno es que esto pues, más o menos se puede prever, todas las intenciones que tienen los bancos centrales europeos de subida de tipos, bajada de tipos, pues más o menos son controlables y nos va a permitir, pues de alguna manera, tener ciertas coberturas. Así que nada, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, te veo en el siguiente, apóyalo muchísimo, déjame cualquier comentario si tienes una duda, una consulta, etcétera. Ya sabes que yo trato de mirarlos todos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.